Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala y seguimos con José Piñeiro Maceiras. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andas? Bueno, estamos aquí bastante bien, con un tiempo primaveral. Sí, Vamos a ver señor. qué decimos hoy con relación Bueno, pues a la represión o la persecución que ocurrió claro, en dos provincias, pero antes, que son las provincias castellanas de, de Palencia y Burgos. Pero antes de entrar en el estudio minucioso de tales provincias, sería conveniente en rematar lo que estábamos exponiendo en relación a la provincia de La Rioja, lo que antes era eso la es. provincia de Logroño, ¿no? Correcto, Y correcto. cuando cerramos la emisión el último día, Sí, aludimos o estuvimos tratando lo que ocurrió en el pueblo de Alfaro, ¿no? La localidad de sí, Alfaro, que es una localidad correcto. importante de La Rioja. Lo curioso de lo que sucedió aquí es que el jefe de los revolucionarios había adquirido una silla eléctrica para llevar a cabo las Joder, ejecuciones de los opositores. joder. Esto lo pone de manifiesto la historia de la cruzada de Joaquín Ararás, ¿no? Ya, Que además también se hace constar la muerte, asesinato de dos personas que Ararás los define como fascistas. Yo pensaba que eran de Falange, no, eran de Acción Popular los dos, de la ya, CEDA. Un chico joven que era estudiante y una persona que era jornalera de unos 30 años o 34 años de edad. Es ya, decir, ya. frente a lo que nos han dicho los historiadores de tipo marxistoide, en el sentido de que fue una lucha de clases, resulta que estamos viendo que la mayoría de ejecutados son gente del pueblo, comenzando por jornaleros, labradores, comerciantes, Claro, eh, pequeños propietarios, etcétera, y que curiosamente descargan su violencia, la violencia se descarga contra obreros, claro. estudiantes y jornaleros, ¿no? Esto tiene que quedar muy claro para que los oyentes sepan que no fue en absoluto una lucha de clases, sino una lucha de salvación Sí, nacional, ¿eh? señor, sí, señor, Y sí, señor. efectivamente eso se demuestra porque el ejército que se subleva, que es el ejército entero, es Claro. decir, si los soldados no quieren sublevarse, no se sublevan, No se subleva, no, no, está claro, como está claro. ocurrió en algunas guarniciones de la antigua Rusia zarista, ¿no? Claro, Exactamente, que no quisieron combatir entonces. Pero hubo un ejército que se sublevó el 18 de julio de 1966 de forma unánime y era claro, el ejército de África. claro. Un ejército creado por proletarios, Sí, porque las señor. personas que no tenían dinero para pagarse que sus hijos fueran excluidos del servicio militar, pues no Claro, podían. Entonces todos esos iban a África. Las personas que tenían dinero, lógicamente pagaban y se convertían en una especie de soldados de cuota que claro, podían celebrar llevar a cabo el servicio militar cerca de sus localidades. Pero la gente que iba a África eran hijos de obreros, claro, proletarios y gentes de mal vivir o gentes menestrosas. Pues es el ejército que se subleva. claro. Claro, le han considerado que ese ejército es fascista y todo esto, ¿no? Incluso algunos escritores de derechas, de universidades de Sí, derechas, estos no saben lo que era la legión, ni el tabor de regulares, ni qué personas lo componían, claro, ni las personas que se alistaron, por ejemplo, en la bandera de Falange de Marruecos, que había negros, había moros y claro, había judíos también. En la claro, bandera claro. de Marruecos, la bandera de Falange de Marruecos. Incluso yo he Sí, visto sí. ayer, vi unas fotos de algunos soldados nacionales capturados por los rojos después de la batalla de Guadalajara, donde naufragó el ejército italiano. Ajá. Y he visto algún negro del ejército nacional como prisionero. Y ese no venía con los italianos, ¿eh? No, no, ese no viene con los italianos, no. Desde luego, desde luego. Pues nada, Bueno, o sea, nos has lo que sí hay hablado. que decir con Sí, Logroño es que Logroño era un sitio muy difícil, lo comentamos, porque Logroño está considerado, está conceptuado en los papeles secretos que ya pusimos de conocimiento, que tú los publicaste además, sí, una versión, la que se descubrió en Palencia el otro día, correcto. estaba considerada como zona de ataque, es decir, zona Ya, de ataque, que comprendía por lo menos tener 3.000 o 4.000 hombres dispuestos a sublevarse, y eso venía por el origen anarcosindicalista que tenía la provincia de La Rioja, hoy la provincia de La Rioja, por entonces llamada de Logroño. claro, Y pegando con la provincia de Rioja nos encontramos con la provincia de Burgos. La provincia de Burgos pasa por un sistema
en la guerra civil cuando se inicia muy similar al que ocurre en Palencia. Por lo tanto, lo conveniente es estudiar las dos provincias al unísono, ¿no? Muy Para bien, saber qué diferencias y qué paralelismos existen, ¿no? muy Como bien. sabemos, en Palencia se descubren esos documentos por los soldados y la policía del general Ferrer, que era el gobernador de Palencia, Ajá, y naturalmente también afectaban a Palencia en el sentido de que en esos documentos aparece como zona de ataque Barruelo de Santillán, ya, que es una localidad minera, o ahora ya no es minera prácticamente, del norte de Palencia, y también Reynosa, que aunque pertenece a Cantabria, Santander, pues está muy pegado con la provincia de Palencia por el norte, ¿no? claro, claro. Pero pero la guerra civil, si entendemos que tenía razón el general Díez de Villegas, que escribió y trató sobre la guerra revolucionaria, que es el autor que más sabe de la guerra revolucionaria, consideró, como ya dijimos en los anteriores capítulos, que la guerra revolucionaria se consideraba en los años 30 como dos fases. Se desarrollaban dos fases. En una fase larvada, Sí, fría, y una fase caliente de guerra, ¿no? ya, La fase fría es la fase que va desde la proclamación de la República hasta el 18 de julio de 1936 y la ya, fase caliente es la que empieza con el lanzamiento del ejército de África. claro. Aunque yo considero que realmente la fase fría empieza antes de caída la monarquía y por supuesto la inicia el Partido Socialista con esos comandos que trata de organizar Enrique Puente Abuín, el Enrique Puente lucense Williams. que fue uno de los lugartenientes de Indalecio de Prieto y que era un sindicalista de las Artes Blancas y que terminó pues de teniente de coronel del ejército de de los carabineros, ¿no? Ya, Sabes que es un ejército que se encargaba de cuidar el dinero y sí, los impuestos y eso al PSOE pues le gusta sí, mucho, ¿no? me gusta mucho, mucho. Sí, anda pruebas de ello también hoy día. Bueno, pues ahí es cuando empieza realmente la guerra revolucionaria, cuando el Ya, Partido Socialista sale de la legalidad, prácticamente estaba colaborando con el poder de Primo de Rivera y sale de la legalidad y se dedica Enrique Puente a formar esos escuadrones de la muerte que ya en 1932, por ejemplo, en Madrid habían repartido más de 3.000 pistolas entre la Casa del joder, Pueblo, según denuncian los periódicos de Valladolid, los ya, ya, periódicos de las Fons, que los conocían bien, ¿no? El claro. periódico creo que era, ¿no? Y es así. Y entonces en Palencia, por ejemplo, antes del alzamiento del 18 de julio, después de celebrarse las elecciones fraudulentas generales de febrero, se producen 4 muertos. Se Joder, mata una persona en la capital sí, y se matan otras personas fuera de la capital. ya, Curiosamente, el asesinato más conocido es el del falangista José Fierro, que es asesinado en la localidad de Carrión de los Condes, claro. después que da lugar a que la falange naturalmente piensa o opina que han sido, la falange clandestina, que han sido los socialistas y arrasa al día siguiente la Casa del Pueblo, aunque no produce víctimas, ¿no? Son Claro, 4, se producen también ataques a pues, las clásicas amenazas, incluso en la capital palentina se intenta asesinar a un abogado conocido, Santa María, y queda gravemente herido, aunque no fallece, ¿no? Esto es lo claro. que aparece en Palencia. ¿Qué ocurre en Burgos? En Burgos ocurre otra cosa parecida igual, en el sentido de que son también creo que son tres los asesinados antes del alzamiento, y la primera víctima se produce en un pueblo pegando a Valencia, que se llama Villazopeque, exactamente, donde son atacados por cuestiones políticas con una hoz y muere una de las personas. Bueno, Y naturalmente mueren algunas personas, hay atentados a las iglesias, lógicamente, y hay atentados a las iglesias y, por ejemplo, en Gamonal, que es ahora un barrio de Burgos, se sí, violenta la puerta de la iglesia, se destruyen las imágenes. En el Busto de Bureba, los radicales asaltan la iglesia, destrozan una imagen. En Miranda de Ebro, los marxistas, un sitio bastante radical porque había muchas fábricas, ajá, pues los marxistas asaltan el local del círculo tradicionalista, quemando el mobiliario, después tiran piedras contra el casino, intentan asaltar e incendiar los locales de acción popular y de acción católica al mismo tiempo, ¿no? claro. Y ya en la primavera se produce una colisión entre grupos políticos de distinta significación, produciéndose 3 heridos, alguno por arma blanca. El pueblo de Castrojeriz se dispara contra el juez municipal, ordenando a las autoridades familiares que quede el culto totalmente paralizado, que no pueda Organizado. llevarse.
y después estalla el movimiento, ¿no? claro, Al estallar el movimiento, como te digo yo, en Palencia se descubren esos documentos, entonces está claro que hay una organización embrionaria, revolucionaria, ¿no? claro. Y efectivamente, donde se nota más esa revolución o ese ánimo revolucionario son en 3 puntos. En la capital, en la zona norte, lo que es Barruelo de Santillán y Guardo, y también en un pueblo pegando a la provincia, localidad importante agrícola, pegando a la provincia de León, que es Villada. Ya, Villada, ¿no? Villada. En la capital palentina, los militares conjurados detienen al gobernador civil y hacen una cosa como ha ocurrido y hemos comentado en Soria. Trasladan 2 guardias civiles al gobernador civil cesado a un sitio, no sé si a la cárcel o fuera de la provincia. claro. Y los radicales disparan contra la Guardia Civil, pero matan la, la, lastimosamente al gobernador civil que era de izquierdas, que estaba cesado, lo matan, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues, En la zona norte era una zona muy peligrosa porque ya se había producido la Revolución de Asturias, se había aprendido, como tú sabes, en el año 34 en las localidades de Guardo y claro. Barruelo de Santillán. En Barruelo de Sí, Santillán exactamente se mueren hasta 4, creo que son hasta 5 personas porque se ya, asesina un teniente coronel, se asesina que iba a parlamentar, se asesina el maestro que iba a parlamentar y 2 obreros que iban a parlamentar con los revolucionarios. Y además también se mata y se asesina al director del Colegio de los Maristas, ¿no? ya. Y en el pueblo cercano de Muñecas se mata al párroco, los revolucionarios de 1934, ¿no? Matan al párroco de Muñeca, que es un pueblo de que además esta persona, este párroco, había nacido en la provincia de León. En cualquier caso, cuando estalla el movimiento también se producen tiros y en Barruelo de Santillán al menos se asesina o se mata a un falangista en los primeros momentos y además a otra persona en Claro, una carretera cercana a la localidad también se mata. Es decir, hay claro. asesinatos. Pero lo más grave que se produce en, en Palencia es el asesinato, los disturbios que ocurren en la localidad de Villada. La localidad de Villada es agrícola y para aquel entonces había extendido mucho los grupos revolucionarios de tipo Ya, agrario. Es escaso, pero cuando sale el 18 de julio se concentran en la localidad de Villada, ya. armados de palos, escopetas y hoces. Y matan a 2 personas. Una persona que estaba, es decir, 18 y 19 de julio, que estaba dando un paseo y otra persona. Pero esos son los 2 casos que refleja la causa general. Pero Ya, hay otro más que no se refleja, que es curiosamente una persona amiga de uno de los revoltosos. ya. Y se lo encuentran en Villada y lo quieren matar. Y lo matan con una hoz, le cortan el cuello. Joder. Entonces, antes de matarlo, la víctima habla con que va a ser su verdugo. Le dice, oye, pero si tú me conoces, ¿qué vas a hacer esto? Y le Claro. contesta, esto es una revolución y yo tengo que proceder así. Y lo matan. En Joder. este caso, que es curioso de lo que era el espíritu revolucionario, las normas esas de las listas negras, Sí, 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 sí. exactamente, para que veas que existían las listas negras, me lo contó y me lo relató fehacientemente un comisario que ya falleció hace pocos años, muy culto, que estuvo aquí en Astorga de comisario jefe, Ya, que, que, se, mm, que era una persona que era de Palencia, me lo contó ya. textualmente, y además me contó algunas cosas más importantes de cuando cuando estuvo aquí también residiendo un huido de la UAS, también en los años 60, a finales de los Ajá. años 50, ¿no? Entonces, que se llamaba Lasso. Una persona muy culta me contó este caso, es decir, verdaderamente terrible lo que ocurre aquí, ¿no? Tremendo, tremendo. Entonces, cuando estalla el movimiento, pues lógicamente se producen, como es natural, pues se producen varios altercados, ¿no? Sobre todo en el norte de la provincia. Se destruyen algunas iglesias y y la mayoría de iglesias a las cuales quedan en poder de la zona roja que dependía de los cántabros, que dependía de los santanderinos, Claro. pues prácticamente se acaba con todo el ajuar litúrgico, Ya, ¿no? ya, ya. Los muertos en la zona, asesinados en la zona de Palencia, que es muy montañosa, fueron muy pocos pueblos controlados por las tropas rojas de Santander. Son 24, más o menos, Ya, 21, 24, según la causa general y también según el general Salazar, y claro. se caracterizan por matarse algunas personas, pero sobre todo por los robos.
Ya. En algún pueblo robaron todo lo que pudieron, ¿eh? O Joder, sea, se robó todo lo que se pudo. Esto tiene que quedar muy, muy claro muy porque, por claro. ejemplo, eh, pues es que, y lo mismo ocurrió, por ejemplo, en Burgos, que ya lo comentaremos. En Burgos, por ejemplo, en los escasos términos municipales que los santanderinos, las tropas santanderinas rojas, controlaron, como era la Junta de Trasloma, Alfoz de Santa Gadea, Alfoz de Bricia, Arija, Valle de Valdiviana, Valle de Zamancas, etcétera, que son localidades casi, casi muy pequeñas, Claro, con pocos habitantes, los daños infligidos por los rojos, por ejemplo, en la iglesia de Alfoz de Santa Gadea, fueron valorados entre 5.000 pesetas de la época. Y en claro. las Digón, mismo municipio, en 21.000 pesetas, es decir, las estuvieron todos. Además, los saqueos a los vecinos superaron las 50.000 pesetas. Es decir, date cuenta que eran zonas montañosas que vivían de Sí, economía sí. de subsistencia y le robaron todo, los arruinaron. Qué barbaridad. Qué Prácticamente barbaridad. los arruinaron. Los arruinaron todos. En Espinosa de los Monteros, los izquierdistas cometieron bastantes daños en los montes particulares mediante talas indiscriminadas, apoderándose de numerosas cabezas de ganado. Les destrozaron los montes que vendían madera y para encima, y para encima, y para encima se llevaron el ganado. Es que en Espinosa de los Monteros lo trataremos seguidamente, Muy ocurrieron bien, cosas muy graves. Uno de los crímenes más horrorosos que ocurrieron en la zona de Burgos y de Palencia, ¿no? muy bien. Pero donde ocurrieron los hechos más graves, donde ocurrieron los hechos más graves, por ejemplo, en Valencia, fueron en el pueblo de Villanueva de Henares, ¿no? Donde mataron y robaron y a una persona mataron a un matrimonio y la persona apareció, el cadáver del marido no apareció, pero el cadáver de la mujer apareció y llevaba amputada una mano. Qué barbaridad. Esto es en Villanueva de Henares, ¿no? Claro. Incluso en el pueblo de Aldao, que se llama el pueblo un pueblo de al lado, que es el pueblo de Redondo, el término Redondo, mataron a 3 hermanos, ¿eh? O Joder. sea que también mataron familias enteras, Sí, aunque sí, fueron sí. muy pocos, ¿no? Qué Y después barbaridad. ya encontramos, lógicamente, las personas que, siendo de Palencia, que estando residiendo en Palencia, estaban domiciliadas en Palencia, residían fuera de la provincia, que serían Claro, sobre 20 o 30 o 40 personas, dependiendo de los casos, ¿no? claro, Y generalmente, pues contamos lo que hemos referido para las demás provincias castellanas y leonesas, es decir, que eran personas más bien de clases menesterosas, claro, trabajadoras, claro, que claro. fueron Qué liquidadas, barbaridad. ¿sabes? Qué Exactamente barbaridad. eso es lo que hay. En Burgos ocurre otra cosa parecida, está ya el movimiento, y luego el grupo más reacio a aceptar el movimiento es pues el entorno de Miranda de Ebro, ¿no? Donde se asaltan pues las iglesias, Claro, los conventos, incluso la iglesia que quedaba en pie, ¿no? La destrozan. Y atentan contra el médico de la localidad, lo sacan de casa, le pegan un tiro, lo dejan tirado en mitad de la calle, ya, en un tiro a la cabeza, pero logra sobrevivir, ¿no? claro, Entonces llegan los falangistas y la Guardia Civil y se atrincheran los revolucionarios en la casa consistorial y matan a un falangista que estaba allí, pues que iba a entrar, lo matan, ¿no? claro, Y después, en la actualidad esto también ocurre, estos asesinatos de falangistas o de milicianos nacionales o soldados que están haciendo guardia, lo mismo que ocurre en León, hemos visto en La Coruña, en sí, Pontevedra, en Salamanca, como fue en el caso de Bejar, también ocurre en Burgos. En Burgos, claro, al entrar un grupo de falangistas en el pueblo de Villarcayo, asesinan a un falangista también, qué barbaridad. que es Máximo Nebreda, que era Nebreda, era hijo Claro, de un procurador muy famoso de Burgos, que terminó después formando parte de aquellos comités ejecutivos de personas civiles y claro, militares que se encargaban de juzgar a los primeros detenidos según la ley de orden público, ¿no? ya, Y ya, el ya, ya, medio de campaña. Ahí sabemos que siguió ese tribunal especialísimo, claro, lo mismo que en Logroño, porque en claro, Logroño, por ejemplo, están diciendo todos estos historiadores de la memoria histórica, ¡oh!, que fueron todos asesinados sí, esas 2.000 personas o 1.500 que están desaparecidas. No, la mayoría de ellas fueron ejecutadas tras pasar por un tribunal que se constituyó en el gobierno civil del ya, Logroño, presidido por un militar al día siguiente del alzamiento. Y claro, esto quien lo dice y lo reconoce y lo expresa es Manuel Edilla, los contactos de Manuel Edilla, sí, que hace habla con Lamberto de los Santos, que era un falangista de La Rioja, y le comenta cómo era. O sea, claro, y la mayoría de personas que fueron fusiladas, esto que se entiendan bien los chicos de la primera histórica y varios historiadores, ¿eh? claro, La mayoría de personas fusiladas en La Rioja, que nosotros no lo ponemos en duda, porque la misma historia de la cruzada de Ararás lo dice, claro,
que fueron sometidas previamente a un tribunal especialísimo que estaba en el gobierno civil. Que se lean el libro de Manuel Edilla, lo Claro. dice, que se lo lean y que no se lean El País ni El Jueves. Sí, Exactamente, que se es lo lean único que todo, leen. caray. Sí, es lo único que leen, es lo único que Bueno, leen. pues esta comisión existía ejecutiva en Burgos Ya. y este que era procurador, el padre de este falangista asesinado, pues perteneció a esa comisión. También lo dice el libro de Dilla. Y también existió esa comisión en Zaragoza, eso también está en la causa general, lo digo yo en el libro de la represión Sí, de Franco, señor. que la compren, También. hombre, que aprendan, no para que me venir, para que aprendan lo que fue la legislación de guerra, hombre. Es Y también verdad. en Pamplona, que están hablando en Pamplona de que fueron muchas, también pasaron por esa comisión, Sí, lo dice señor. Jaime del Sí, sí. Burgo en sus memorias. Sí, no tiene, no tienen ni idea, ni idea. A ver, que sepan de una vez, hombre. Como Bueno, decía que un poquito de un poquito por favor, ¿no? Bueno, lo que yo quería hacer constar que a pesar de que fue muy poca la zona tocada por el norte de la provincia, tanto en Sí, Palencia como en Burgos, como situación de guerra, la situación fue muy dura para las personas que quedaron sometidas, porque en primer lugar los soldados republicanos estuvieron sometidos al asesinato por la espalda, si eran ya, simpatizantes de derechas ya. o de- si eran simpatizantes o se suponían que eran neutros. Las Sí, órdenes existen, yo las conozco, tú también las has visto, en el libro sí, mío se dicen, y no hay correcto. mucho más que decir. Es Claro, decir, se fusilaba por la parte, para las personas por detrás se claro, las fusilaba. Esa claro. es la razón por la cual en Santander creemos que hay más personas de las que realmente se ha contabilizado en la causa general. Lógico. En cualquier caso, quiero decir que, por ejemplo, en la iglesia de Burgos, lo que es la diócesis de Burgos, cuenta entre sus mártires a 13 religiosos, Ya, siendo destruidos 16 templos de la diócesis y devastados otros 159, quedando aniquilado el patrimonio litúrgico por tales invasiones fanáticas. Yo creo que esto lo tiene que saber el sí, arzobispo señor. de Burgos, ¿no? Sí, sí, Porque sí, siguiendo la presión de muchas de las fuerzas de izquierdas que son militares en Burgos, claro. pues la Catedral de Burgos, que tenía una de sus puertas, había una inscripción tallada desde 1968 en la que ponía José Antonio Primo de Rivera, presionado por estos hombres de la memoria histórica, Sí, lo han borrado. Lo han claro. borrado, no pudieron borrarlo porque los arquitectos le dijeron que quitarlo si ya les implicaba que se podía caer la puerta. La Y puerta. entonces lo que hicieron ha sido una mamarrachada, o sea, una Claro. horterada, que lo han tapado con una especie de letras de hierro en rejas, o sea, una macarrada prácticamente propio Sí, para que los hermanos Jackson y todos aquellos horteras de los sí, años sí, 70 hagan sí. ahí una especie de explicación. Pues no, hay que decirlo que la iglesia de Burgos sufrió bastante también y sufrió bastante por la aplicación de los dogmas. Claro, Y esto claro, es lo que hay que tener en cuenta. claro. La gente que se habla, por ejemplo, en la provincia de Burgos, también las personas que vivían en Burgos sufrieron mucho, que habían nacido en Burgos, pero que vivían, por ejemplo, en otras provincias, Claro, fueron abundantes porque son más de 100 personas, claro, 110, claro, como claro, mínimo. claro, En todos los partidos judiciales, muchas personas fueron liquidadas, claro. y también el estrato social es parecido a las demás provincias que hemos citado, es decir, personas menesterosas, pequeños comerciantes, algún militar, etcétera, etcétera. Y sobre todo jóvenes también, algunos Claro. afiliados, por supuesto, a la falange. En cualquier caso, yo lo que quiero decir respecto a Burgos es que se produce en Burgos uno de los crímenes, yo creo, más horrorosos que ocurren en todas estas provincias, ¿no? Y que yo creo que tienes ahí una foto Sí, de alguien, ¿no? De un chico, exactamente. aquí está, tremendo. Bueno, no sé si el que te estoy señalando yo, es decir, el que le faltan los ojos, es del asunto, creo que sí. Pero el que aparece aquí, el chico este joven rubio, ese es un falangista asesinado en la localidad de Quisicedo, cerca de Espinosa de los Monteros, a finales de 1936. Y yo creo que para saberlo es mejor leer lo que yo he escrito porque Muy es bien. que es muy curioso. Adelante, Vamos. adelante, sí, señor.
Vamos. Las tropas rojas asesinaron a hachazos en la localidad burgalesa de Quisicedo en noviembre de 1936. Los pocos momentos que conquistaron, los pocos momentos, horas o pocos días que conquistaron esta localidad que está cerca de Espinosa de los Monteros, en el norte de la provincia de Burgos, a un joven soldado falangista y le vaciaron a otro los ojos. Mataron al primer falangista a hachazos, que debe ser el chico este que está tumbado, ese es hachazos posiblemente, y posiblemente este otro sea el de los ojos, aunque este no estoy seguro, porque yo estas fotos las tomé de este libro que ves aquí, que es un libro que no sé, tienes tú, la otra memoria histórica, que es de Nicolás Sala, donde él consulta pues un documento que yo no he podido consultar, que no he podido encontrar, él sí lo tiene o lo tenía, hace 20 años cuando se publicó este libro, que era sobre la primera reseña estadística de Asturias, ¿no? Y yo creo que es ahí donde vienen estas fotos, esta y esta, claro. Y lógicamente esto es las hachazos. Voy a decir lo que dice, ¿no? Y le vaciaron otros ojos expirando pocos después. Es decir, estos chicos fueron encontrados por las tropas del coronel Gárate, que fue un historiador militar extraordinario del Servicio Histórico Militar, pues fueron, que estaba por yo creo que por entonces era de alférez, llevaba una bandera de falange, yo creo que la bandera de Palencia, y con sus hombres pues encontraron a estos chicos que estaban defendiendo el pueblo de Quisicedo y se los encontraron entonces incluso con hálito de vida alguno de ellos, ¿no? Las tropas rojas asesinaron a hachazos a un joven falangista y le vaciaron otro los ojos. Sin que los soldados del coronel Gárate pudieran hacer nada al respecto, quienes tras liberar el pueblo también enterraron a un paisano que había sido fusilado. Aquí el testimonio de este historiador militar. Dice así: ya en el pueblo nos encontramos con cuadros horribles. Delante del cuartel un falangista a quien habían partido la cabeza con el hacha con que derribaron las puertas, y dentro del cuartel otro pobre al que habían sacado los ojos. Cuando nosotros llegamos ya estaba muerto, habían asaltado la casa del médico y el boticario y 4 más. Destrozaron a hachazos las puertas de las habitaciones para derribarlas. Las ropas y papeles estaban en el suelo en revueltos montones. Habían buscado con preferencia ropa y calzado de hombre, hasta el punto de que en la botica se quitaron allí mismo la que llevaban interior y exterior y se pusieron la del pobre boticario, no dejando ni un solo traje, ni camisa, ni calzoncillos. Del oratorio de doña Aureliana tiraron desde el segundo piso una Virgen del Carmen y un gran crucifijo, ni que ni el uno ni el otro sufrieran el más pequeño deterioro. En casa de Rozas dieron un machetazo en cada ojo al Sagrado Corazón y un cuadro de metal repujado que tenía. Como don Lucio el párroco no estaba, yo seguí 3 días en Quisicedo para enterrar nuestros muertos, que fueron 9 de ellos un paisano que habían llevado y lo fusilaron a la salida del pueblo. Tremendo. Tremendo, Pepe. Por lo menos fueron 4 los falangistas martirizados que defendían la posición de Quisicedo, que fueron horriblemente martirizados, porque esto lo vio, se sacó unas fotos por el ejército, por las tropas del coronel, del que sería después coronel Gárate, que entonces sería alférez o teniente, y las fotos son estas que publica Nicolás Araiz, en una de las fotos, ¿no? Estas fotos las ve Fray Justo de Urbel, y esto es lo que escribe Fray Justo de Urbel, Esto no está en la causa general, cuidado. Claro. Y nunca olvidaré las figuras espeluznantes de aquellos hombres desnudos, mutilados, ensangrentados, con la cabellera enmarañada y revueltos con la boca torcida por una mueca. Ahí ves el chico que tiene la boca torcida, sí, con un gesto de angustia suprema. Uno presentaba las cuencas de los ojos vacías, posiblemente sea este. En el pecho del otro se abría un agujero disforme por donde le habían sacado el corazón. Este aparecía atado a unos maderos, con la nariz truncada y la cara desfigurada, o sea, fue crucificado. Sí. Repito, este aparecía atado a unos maderos con la nariz truncada y la cara desfigurada. Asemejaba a un monstruo a causa de los brazos cortados y de los hachazos y cuchilladas que habían recibido en las diversas partes del cuerpo. Yo fui el primero en verlos, me dice el capitán asturiano. Sus miembros estaban calientes todavía y de las heridas brotaba fresca la sangre. Instintivamente me acerqué a uno de ellos y le arranqué de los ojos los cuchillos con que le habían cegado. Qué barbaridad. Esto es una barbaridad. Tremendo, Pepe. Bueno, cogieron a algunos detenidos de falangistas, los llevaron presos y los fueron matando por el camino, claro, salvándose alguno, que escapó a Vitoria y después lo contó. Claro, qué barbaridad, Pepe. Tremendo. Esto hay que saberlo, porque lo grave no es esto, lo grave es que en la localidad de Burgos, y te puedo decir yo, y claro, se lo he dicho al coronel Manrique, que es de Burgos, claro, hay los socialistas, porque ahí solo pudieron gobernar los socialistas,
autorizaron un monumento pequeño a la represión de los nacionales, la represión franquista ya. Sí, qué Y barbaridad. ponen a un hombre crucificado. Fíjate, qué barbaridad, qué O sea, barbaridad. se lo inventan. Se lo inventan todo, se lo Hablamos de represión, inventan se lo todo. inventan, porque el único crucificado es este documento, que hay fotografía. Claro, claro, Eran falangistas. Hay claro, que ser canallas, ¿eh? claro, claro, sí Y señor, en sí señor. cambio, los recuerdos de los soldados caídos de José Antonio Primo de Rivera son tapados. Claro, Incluso el obispado ha ordenado que se ponga sobre la catedral sí, un armatoste de palabras que pone claro. Catedral de Santa María. Yo creo que le pueden quitar Santa María o pueden Catedral de la Nueva Checa, una La cosa nueva de esta. checaba, sí, sí. Exactamente, Qué ¿no? barbaridad, Porque esto es así. eso es así, Es decir, lo que efectivamente. no se puede es manipular la historia de esta forma. Claro, claro, claro. Qué barbaridad. Es que es Es tremendo, que es son todo, cosas. es el mundo al revés, Pepe, el mundo al revés. Es Tremendo. que no es que es así, es que, vamos Va, a está ver, claro, está claro, está claro, yo Pepe. me cabreo, no es que me enfade, sino simplemente Claro. que, No, no, vamos, es que indigna, 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 claro, 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 claro. es que vamos a ver, es que ya hay cosas que, bueno, y después habría que decir también que habría que decir pues alguna cosita más, por ejemplo, en Sí, nos Palencia, quedan 7 minutos, Pepe. bueno, vamos a ver. Como te he dicho, las barbaridades más reseñables. Bueno, la cualificación de estos masacrados, de los que matan hasta 1937, 24 homicidios, a saber, en las localidades de Brañosera 3, Cabría 2, Pomar de Valdivia 7, Néstar 1 y Villanueva de Henares 11. Es Claro, decir, estos son los pueblos de la montaña palentina que fueron copados por los rojos de Santander, ¿no? Que eran claro, unos claro, auténticos salvajes. Por lo totalmente. tanto, vuelvo a insistir que ese antiguo camarada que se llama Revilla, a ver si se recuerda, ¿eh? Sí, sí. A ver si se recuerda, y No, deja de firmar documentos de la y memoria histórica, a ver si sí, recuerda, porque esa memoria histórica que ha firmado es para ensalzar a estos criminales que hacían estos claro, crímenes en nombre de claro, Franco. claro, efectivamente, Y que lo efectivamente. sepa, por ejemplo, un comunista, un socialista, tal, no es ningún problema. Pero un Claro, hombre que fue de la Guardia de Franco, parece ser, claro, el claro. consejero local del movimiento en Torre Vega, Sí, tiene que. sí, 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 sí. Es Porque si no, todos vamos impresionante, a saber porque tú te cambiaste claro. de De chaqueta, ¿no? chaqueta, Más de de camisa chaqueta. vieja, chaqueta Sí, nueva, sí, ¿no? la chaqueta nueva, sí, sí. Exactamente. Bueno, la cualificación de los masacrados en estos pueblos de la montaña de Palencia son labradores, pastores, ferroviarios, guardias jurados. Como puedes ver, Claro, a claro. los que venían Gente del pueblo, a los que tenían que redimir son los claro, primeros que matan, ¿eh? que mata. Hay algún militante de Falange y es igual, se marchan con los ganados, etcétera, etcétera. Claro. Y Estupendo. Nada, estupendo, bueno, y Pepe. además simplemente que hay varias iglesias pierden su ajuar litúrgico y además Claro, las iglesias parroquiales de Villanueva de Henares, Cabria, Villarén de Valdivia, Canduelas, Bercosilla, Quintanas también reciben daños. En el término de Pomar de Valdivia, la iglesia parroquial fue incendiada y sacada en el verano de 1936, siendo destruida completamente su interior. No el vano, el resto de población fue también saqueada con situación de muebles particulares, destrucción claro. de edificios y hasta robo de cosechas, afectando estos desastres violentos a unos 50 vecinos, prácticamente todo el vecindario. Fíjate, claro, claro, Y fíjate, además algunas iglesias fueron después por los batallones republicanos destruidas, ¿no? claro, claro. También Tremendo. ocurre el mismo fenómeno que hemos visto en las anteriores provincias, que hay un desfase entre las personas que mueren en acción de guerra, según el general Salarrazábal, Claro, y los combatientes ejecutados, fichados o enumerados por el Santuario de la Gran Promesa siguiendo las indicaciones de las claro, comisiones de ejecutivos. claro. Por ejemplo, la diferencia en Palencia son 1.379, con lo cual quiere decir que han muerto bastantes ejecutados o Claro. soldados hechos Soldados. desaparecer en el frente, Claro, claro. y en Burgos 512. Y después, en la posguerra, a pesar de ser un sitio muy montañoso, pues el maquis provincial fue muy poco, porque solo Ya. en la provincia de Palencia se produjeron 3 asesinatos, 3 secuestros, ahora bien, 37 atracos. Fíjate. Para que veas, 37 siempre atracos es. a los pobres campesinos montañeses Claro, que se mantenían gracias a una economía de subsistencia, de ordeñar sus vacas, de vender claro, sus claro, huevos y claro, sus cerdos claro, y las gallinas en las ferias locales y comarcales, pues se produjeron 37 claro. atracos. Y en Muy Burgos bien. unos 18, aunque en Ya, Burgos no se mató a nadie. ya. Afortunadamente, Fíjate. la intervención rápida de la Guardia Civil evitó
pues en el año 46 una penetración de una partida de maquis por el puerto del Escudo que procedían de Francia, Ya, gracias a la labor de la Fuerza Conjunta de la Guardia Civil de Santander, la provincia de Santander y de la provincia ya de por ahí. Burgos. Y esto es lo que podemos decir por Muy estos bien. Pues nada, Pepe, pues se nos acaba el tiempo, apenas un minuto. Oye, de verdad, muchas gracias y seguiremos con este tu libro, que es una maravilla, aunque de verdad las páginas están llenas de actos terribles de los de siempre, que hoy indignan porque los quieren poner al revés, y eso es lo peor. Por eso vuestra labor Bueno, es muy importante, Pepe. se ha manipulado todo. Todo, claro, Todo se ha manipulado. El caso claro, este de todo, Burgos que hemos contado, por eso nos claro. hemos detenido, de poner a uno crucificado, resulta que el Sí, verdadero ponen al crucificado son unos revés. chicos de la zona de Miranda de Ebro, pues Sí, sí, exactamente, y fíjate cómo está el documento, sí, afortunadamente sí, algo sí. horroroso, Está claro, porque hay está dos claro. fuentes que lo dicen, ¿no? Claro, Coronel claro, Cárate, que es un historiador extraordinario, de los claro, mejores que ha tenido el ejército español, claro. historiador militar, y es así, ¿no? Es así. Pues nada, Pepe, seguiremos. Muchísimas gracias por tu investigación, por tu libro y por tus explicaciones a este canal. Un abrazo muy fuerte. Bueno, un saludo a todos y seguiremos. Hasta luego, hasta luego.